Hace un mes elecciones en Venezuela. Hace un mes ganó Edmundo González. Hace un mes perdió las elecciones, de acuerdo con los resultados, el señor Maduro. Desde hace un mes hay protestas de la oposición en Venezuela y en distintos países del mundo. Desde hace un mes hay represión, Juana. Y la pregunta es si ha pasado algo o no ha pasado nada. Pues ha pasado mucho en Venezuela. Han aumentado el número de detenciones, ha aumentado la persecución a la oposición, han aumentado las acusaciones a Edmundo González, las instituciones están aún más acaparadas de lo que ya estaban, un Consejo Nacional Electoral que al parecer no tiene ni voz ni voto, se le han hecho muchas propuestas a Maduro para que deje el poder. El gobierno de Panamá, que es un gobierno cero afín y que se ha mostrado muy crítico, le propuso un exilio dorado, como lo llamaron ellos, para convencerlo de dejar el poder y de que haya una transición, esperando un poco que pasara lo que pasó con Noriega en Panamá, que República Dominicana fue el estado garante para que él tuviera una transición y dejara el poder y tuviera un exilio con todas las garantías, hasta con buenos beneficios. Pero en este caso, para Maduro no hay incentivos. No hay incentivos suficientes. Él acapara el Estado, acapara las fuerzas militares, acapara el poder económico y acapara y hace parte de esta élite que creó el chavismo y que controla el país. ¿Qué soluciones hay? Las únicas soluciones, digamos, realmente que pudieran hacer un cambio son soluciones que no dependen de ningún Estado, sino que dependen de las cosas internas de Venezuela. Unas fuerzas militares en las que sus bases se rebelaran en contra de las jerarquías y que decidieran no participar, por ejemplo, más en la represión de su pueblo, haría un cambio y podría tumbar de cierta manera al régimen. Que haya una ruptura dentro de las élites maduristas y las élites heredadas del chavismo, también haría y podría hacer una ruptura y una fractura, pero hasta ahora no lo hemos visto. Siguen los llamados a la movilización, pero la movilización llega un momento en el que pierde oxígeno y también se cansa, entonces seguimos esperando a que haya esa fractura, ese clic que puede llevar a que Maduro caiga. Jorge, uno podría pensar que ha pasado mucho y no ha pasado nada. Pues a ver, yo creo que el panorama... ¿Usted sí cree que ha pasado algo? Pues han pasado algunas cosas, pero no con el resultado que muchos quisieran. El señor sigue atornillado ahí en el poder, digamos, ¿no? Uno podría decir que con la esperanza de que se pueda en el ir último algún día. tiempo el régimen de Maduro y toda su gente se ha trincherado muchísimo más. Sí. La expresión que usamos aquí es que se ha atornillado mucho más. Y las exigencias iniciales de la comunidad internacional, que era, por ejemplo, mostrar las actas y probar que evidentemente el triunfo fue legítimo, pues se ha ido como diluyendo, ¿sí? El Tribunal Superior de Justicia avaló el resultado y todo indica que esa demanda, que es la mínima, que incluso es en la que se mantienen los gobiernos de Brasil, Colombia y México de mostrar las actas, se ha ido diluyendo y el régimen de Maduro no lo va a mostrar. No lo va a mostrar y ya está empezando a sentirse cómodo. Yo creo que ahí la coyuntura internacional incluso lo ha favorecido, porque uno dice, Estados Unidos en este caso... que el gobierno comienza a sentirse cómodo. No, a sentirse cómodo con que no mostrar las actas lo vaya a afectar en su legitimidad, en la legitimidad del triunfo, porque entonces la coyuntura internacional, Estados Unidos está 2 meses en campaña, el tema de Venezuela, digamos, sale un poco del radar y yo creo que va a aprovechar eso porque ninguno de los dos candidatos, ni Trump ni Harris, están teniendo una posición clara. La posición de los países en América Latina no es unívoca, sí, digamos, hay unos países que rechazaron, otros que reconocen y hay unos que están ahí buscando la mediación. Entonces yo creo que se están dando unas condiciones internacionales, unas condiciones internas de afianzamiento del régimen de Maduro. Se están diluyendo algunas de las manifestaciones de la oposición, digamos, el acoso judicial a Edmundo González, el acoso de represión a través de un movimiento social que llama la furia bolivariana. Y es que no solo es el acoso judicial, el acoso a medios, sino incluso ciudadanos afines al chavismo acosando y hostigando a personas en las calles. Entonces el panorama es muy difícil, el panorama es oscuro. Uno piensa que incluso Edmundo González y Mariana Corina Machado terminarán de nuevo en el exilio, como pasó con Capriles, como pasó con Lozada y con todos los otros con López. Sí. El panorama es bastante incierto y difícil de cara a lo que se pensaba que iba a haber una transición democrática más o menos pacífica. Yo ese escenario no lo estoy viendo. Julio, su visión un mes después al respecto, ¿cuál es? Yo creo que lo más significativo
que ha ocurrido desde el 28 de julio es que la oposición venezolana logró mostrar al mundo fuera de toda duda pues que hubo un fraude el 28 de julio, ¿no? De hecho, los resultados mesa por mesa, además del 80% de las mesas, fueron publicados en internet. Edmundo González ganó las elecciones, casi 70% versus 30% de Maduro, más o menos. Entonces, digamos, eso le quita fuerza a la posición de muchos sectores, sobre todo de la izquierda latinoamericana, que seguían defendiendo pues, que en Venezuela no había una dictadura. Yo creo que ya esa posición es bastante absurda, ¿no? Muy pocas personas, salvo, digamos, muy cercanas a este régimen criminal, pues la defienden. Tanto así que un gobierno como el colombiano, que había tenido una relación muy amistosa, muy colaborativa con el régimen de Maduro, antes de las elecciones, pues no ha podido o no ha salido a decir estas elecciones fueron legítimas y el presidente electo de Venezuela es Nicolás Maduro, porque la oposición venezolana hizo un trabajo gigantesco, heroico, diría yo, desnudando lo que es el fraude. Ahora estamos en un escenario en que corremos el riesgo de que Venezuela se convierta en otra Cuba, ¿no? En un agente, que es lo que quizá no se entiende muy bien, es decir, que existe una dictadura en Venezuela o que haya existido una dictadura en Cuba durante décadas, no es solamente un problema de Cuba y Venezuela, es un problema para toda la región, porque desde esos regímenes dictatoriales, mucho más en el caso de Venezuela, que tienen la chequera petrolera, se irradian recursos para financiar, eso lo ha hecho Cuba durante décadas, para financiar grupos terroristas que desestabilicen las democracias de la región. Por lo tanto, no es un asunto interno únicamente de Venezuela que caiga la dictadura de Maduro. Es, como esto lo dice además en una carta alguien como Juan Manuel Santos, pues que no es un ultraderechista, no es pues este perfil, sino que es una persona, digamos, de centro, lo dice abiertamente. Si Venezuela se consolida en una dictadura a largo plazo, las democracias de la región están en riesgo, y pues la primera, Colombia, que somos los vecinos. Ahora, deja un muy mal ejemplo lo que pasó en Venezuela. El otro día leía que en estricto sentido, digamos, en términos del sistema electoral no hubo fraude, sino que gana Edmundo González, ellos no reconocen las elecciones, y hay autores que están hablando de que se robaron las elecciones sin hacer fraude. Sí, tengo que parar acá. Un mal ejemplo para otros países que puedan hacer eso. Sí, y llevamos un mes exactamente en esa. Pues mira, a propósito de este tema que nos congrega hoy, aquí en Noticias RCN queremos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones, y por eso los invitamos a que participen en la pregunta del día. Usted solamente debe escanear este código QR que aparece y responder. Los resultados los vamos a dar a conocer en la emisión de las 11:30 de la noche. La pregunta de hoy es sobre las elecciones en Venezuela. Hoy se cumple un mes de estas elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cree que Nicolás Maduro saldrá del poder, sí o no? En punto de la mañana, mucha atención. Dos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol presentaron su renuncia. Esta es la carta con la que Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta comunicaron que se apartan de la empresa más grande del Estado. Aducen la importancia de un proyecto que no se aprobó supuestamente por recomendación del presidente Petro. Echavarría y Zuleta señalaron que dicho proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de más de sus 250.000 accionistas. Bueno, estamos oyendo entonces, señores, esta noticia importante que acaba de suceder aquí, la tenemos en Noticias RCN. Juana, Julio, rápidamente, y Jorge, su opinión al respecto. Dos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol que renuncian. Pues a ver, aquí siempre se ha dicho se ha preguntado cuál es la incidencia que tiene el presidente de la República sobre las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República. Había habido cierto consenso de que la Junta Directiva del Banco es autónoma y que el presidente de Ecopetrol, digamos, sigue las directrices fundamentalmente de la Junta Directiva. Y la injerencia del presidente de la República era lo que siempre estaba como en la sombra. Bueno, si estos dos miembros aducen que el presidente de la República directamente intervino en una inversión, pues a mí sí me parece preocupante, porque si hay algo que se ha caracterizado en Colombia es que las políticas de Ecopetrol, que es una fuente de ingresos muy importante para Colombia, estaba blindada a la intervención política
del gobierno. Entonces yo creo que aquí estas dos personas sientan una alarma inquietante sobre el tema transición energética, política petrolera y política gubernamental. Okay. Es Julio, alza grave, la no hay mano, que sí. olvidarnos que Ecopetrol es una empresa que cotiza en bolsa, entre otras en la bolsa de valores de Nueva York, y de esto toman nota claramente los inversionistas, porque aquí lo que están diciendo los miembros de la Junta es algo que ya sabíamos, pero la confirmación desde adentro es muy grave, y es que el gobierno corporativo de Ecopetrol está al vaivén de decisiones políticas y no, digamos, como es lo razonable en una compañía, por decisiones económicas, financieras y de interés de los accionistas y de los actores de interés en una empresa. Sí, Juana, Ahí- dice la carta de los señores Echevarría y Zuleta que renuncian porque un proyecto no se aprobó supuestamente por recomendación del presidente Petro y que ese proyecto servía no solamente a la empresa, sino a los accionistas de Ecopetrol. Hay Juana. un detalle en esa renuncia y en toda la discusión que hubo antes de la renuncia, y es que al parecer tenían todos los votos de la Junta Directiva para poder aprobar ese proyecto, que es un proyecto de fracking. Resulta que a última hora 2 votos se voltearon, y esto empuja a que la decisión que tomó la Junta Directiva fuera de no apoyar ese proyecto y de no estar, y perdieron las mayorías estos 2 personajes que pensaban que tenían las mayorías, y finalmente 2 personas que sería muy bueno saber quiénes fueron, cómo fueron las votaciones, quiénes votaron qué, por transparencia y para que podamos más bien analizar y no entrar en la especulación en un tema tan Ahí importante van a como quedar este. las actas, ¿no? Las actas vale la pena revisarlas, Y sería ahí muy lo clave- importante. Lo clave que ellos dicen es, los comités de negocios financieros, todos los comités de técnicos de la empresa dijeron, este negocio hay que hacerlo, le dieron el aval. Sí. Llegó el presidente y dijo, saltándose esas decisiones técnicas por razones ideológicas, esencialmente, eso no se hace. Y eso se es muy grave. confirma porque el ministro de Hacienda le preguntaron por ese tema, que sí era cierto que el presidente había intervenido y dijo sí, por coherencia... Por el fracking, por insisto. coherencia ideológica, por Y decirlo de Insisto, alguna insisto, manera. Porque con el famoso tema de una promesa de fracking, sí. campaña fue no hacer más fracking, este era un proyecto de fracking, entonces Pero ahí fuera de Colombia, ¿no? entró- Y además porque íbamos a mandar inversión colombiana al exterior y eso también va en contravía de las ideas políticas del señor presidente. Bueno, es un tema que acaba de suceder, que será noticia también de desarrollo en las próximas horas.